Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Gracias, hermano, por la lectura. Bien, vamos antes de desarrollar el tema de este capítulo 4, vamos a hacer una breve introducción de los sacrificios expiatorios. En los sacrificios expiatorios que se cubre aquí el capítulo 4 al 6, se hablan de dos índoles: el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Y la idea es que en ambos ellos tienen que reparar la falta que han cometido delante del Señor, aunque sean por pecados de ignorancia. Algo completamente diferente con los sacrificios anteriores que nosotros vimos, como el holocausto, los sacrificios de paz o las oblaciones, que eran predominantemente, primeramente voluntarios y segundo, para reconocer la soberanía de Dios. Era como un homenaje que se le estaba dando al Señor. Los primeros tres sacrificios son completamente diferentes a estos dos que vamos a ver, porque en este caso los sacrificios expiatorios son de carácter obligatorio, porque la persona ha pecado. Y en las ofrendas de paz, en el holocausto, se describe el tipo de animal que tiene que ofrecerse. Se detalla, ¿verdad? Mientras que en la ofrenda por el pecado, se arregla la víctima de acuerdo al estado o la categoría de la persona que cometió la falta. Como leímos ahorita, desde el versículo 1 al 12, se está hablando del sumo sacerdote y él es el que tiene que ofrecer el animal más preciado y tenía que introducir su sangre, la sangre del animal, dentro del lugar santo en el altar de los inciensos sobre los cuernos. Igual cuando el pecado tiene que ver con todo el pueblo. Vemos la diferencia, que los sacrificios son diferentes en cuanto de las víctimas, en cuanto a la situación que se presenta. Vamos a leer desde el versículo 1 que dice: Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si pecare alguno por ignorancia, haciendo algo contra cualquiera de los mandatos prohibitivos de Yahvé, e hiciera alguna de estas cosas, empieza la introducción el Señor con esto. Y vamos a ver el concepto de pecado, en este caso, dentro de lo que estamos estudiando. Viene del hebreo hatá, que significa errar el blanco, fallar, faltar, ser defectuoso, fracasar o despistarse por algún mandamiento o alguna enseñanza que debían seguir. Y este tipo de sacrificio se llama el sacrificio hatá, porque es el sacrificio por el pecado. Así como el holocausto es el sacrificio olá, así como el sacrificio de paz es chelamín o chalén, y así como la oblación es minja, en este caso el sacrificio por el pecado tiene que ver con hatá, el sacrificio hatá. Dice que es por ignorancia. En sus versiones dice yerro. Yerro es la misma traducción de ignorancia. Se refiere a una ofensa contra el Señor, pero hecha sin intención. Ya estamos descubriendo un poco acerca de qué tipo de sacrificio era él. En hebreo, ignorancia o yerro es chegagá, falta o transgresión inadvertida. Es un accidente, un error, una ignorancia sin intención, un yerro. O sea, no hay premeditación en el pecado que se está cometiendo. Vamos a ver algunos ejemplos a la luz de la Biblia. Vamos a empezar con Deuteronomio capítulo 19, viendo esta palabra de sin intención.
que no se va a aplicar a este tipo de pecados en algunos casos, pero vamos a ver exactamente la palabra cuando se describe que es algo hecho sin intención. Cuando el Señor le manda a decir a Moisés que una vez que ellos entraran a la tierra prometida debían escogerse ciudades de refugio, el propósito de esas ciudades de refugio era la siguiente: cuando Yahvé tu Dios te haya destruido las naciones cuya tierra Yahvé tu Dios te da, y tú la hayas desplazado y habites en sus ciudades y en sus casas, tú reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Prepararás el camino de acceso y dividirás en 3 partes el territorio de tu tierra que Yahvé tu Dios te ha hecho heredad, para que huya allí todo homicida. Va a describir qué tipo de homicida. Y este será el caso del homicida que se refugie allá para salvar la vida. Quien mate a su prójimo sin intención, sin que lo haya aborrecido anteriormente. Aquí vemos la palabra ignorancia o hierro, intención, chegagá. Vamos a ir a otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Aquí se encuentra Saúl con Jonatán y el ejército en una batalla. Y nos dice la prohibición que hace el rey Saúl en el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, pues Saúl había conjurado al pueblo. O sea, conjurado es en juramento bajo maldición. Conjurado al pueblo, diciendo: maldito aquel que coma alimento antes de anochecer, para que yo tome venganza de mis enemigos. Por lo cual ni uno del pueblo probó bocado. Bueno, lo que son las maldiciones. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel sobre la superficie del suelo, y el pueblo entró en el bosque, y aquí que destilaba miel. Pero no hubo quien acercara la mano a la boca, pues el pueblo temía al juramento dado por el rey. Pero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo, por lo cual extendió la punta de una vara que tenía en la mano y la metió en un panal de miel y se la llevó la mano a la boca y sus ojos se le aclararon. Dice la Biblia acá que Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo. Él estaba inocente de lo que su padre dijo en el momento determinado. No estaba allí. Por lo tanto, él cometió un pecado, cometió una falta sin intención porque no sabía lo que su padre había dicho. Vamos a ver otro ejemplo. Salmo capítulo 19, versículo 12. Quiero llevarlos a ustedes a todas estas lecturas para que saquemos una ilustración maravillosa que tiene que ver con el día a día de nosotros como cristianos, que era el día a día también de ellos. Pero leamos Salmo 19, versículo 12, que dice lo siguiente: ¿quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. El rey David le está pidiendo al Señor que le perdone por todos los pecados ocultos que él durante el día no se acuerda que ha pecado o no se ha dado cuenta. Esto nos sucede a nosotros en nuestra vida diaria. Por eso es que necesitamos orar todos los días para que el Señor perdone todos nuestros pecados, aunque no los recordemos, aunque no nos demos cuenta. De esto está hablando. Pablo, hablando de su pecado, nos dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e insolente, pero alcancé misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. ¿Cómo se puede entender esto? Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pablo tenía un conocimiento de la palabra, pero un conocimiento inadecuado. Como él
oraba por su pueblo, por Israel, cuando decía que tienen celo por Dios, pero no según la ciencia, porque la importancia del conocimiento de la voluntad de Dios, que nosotros la podamos entender, nos va a ayudar a nosotros a andar más en obediencia. Cuando ignoramos su palabra o cuando somos enseñados incorrectamente, caemos en el fanatismo, nosotros vamos a cometer pecados creyendo que estamos haciendo lo correcto cuando no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Aún David, Jonatán, la persona que había matado a alguien sin intención, que era un asesino porque había matado a alguien, pero era sin intención. Había pecado Jonatán por el juramento de su padre, pero lo hizo sin intención. David sabía que él pecaba y no se daba cuenta, le pedía perdón al Señor. Pablo le está diciendo que gracias a la misericordia de Dios, él fue lleno de esa misericordia para recibir lo que por la gracia ahora estaba predicando. Pero si no hubiese sido por la gracia de Dios, por su misericordia, Pablo se hubiese muerto en esa ignorancia, como los que mataron a Esteban, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Algunos no, porque ya sabemos que utilizaron engañadores, pero muchos apedreaban porque querían que la persona estaba blasfemando. Y esto fue lo que enseñó el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando le habló a la multitud, que le dijo: ustedes mataron al autor de la vida, pero yo sé que lo han hecho en ignorancia. No sabían cuando pedían a Barrabás en vez de a nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, versículo 2, nos dice la palabra acerca del sumo sacerdote. Voy a leer desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. De estos pecados es que estamos hablando, de Levítico capítulo 4. Ubiquémonos. Dice el versículo 2, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades. Estos son pecados de ignorancia, de extravío, de despistarse, fracasar, no dar en el blanco, no hacer lo correcto. De estos pecados es que está hablando aquí Hebreos capítulo 5, que lo estamos estudiando ahorita en Levítico capítulo 4. Es más, en Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice: cuando el sumo sacerdote entra en la segunda parte del Mishkan, dice, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Muchas veces no entendemos esto. ¿Cómo que pecado de ignorancia? Ellos estaban cometiendo pecados y tenía que suceder que una vez al año, en el mes séptimo, cuando lleguemos al estudio del Yom Kippur, vamos a analizar un poquito mejor esto. Aquí vemos que una vez al año entraba por los sacrificios de ignorancia. ¿Y por qué se habla de pecados por ignorancia? Bueno, porque habían pecados que no eran por ignorancia y de esos sacrificios, de esos no se podía ni siquiera el sumo sacerdote compadecer. Veamos. En este caso, en la mayoría de los pecados de Levítico 4, tiene que ver con violaciones a las leyes ceremoniales sin intención, por lo general. Eran pecados inadvertidos, se expiaban mediante un sacrificio, pero no los pecados deliberados. Estamos viendo, en el antiguo pacto habían dos clases de pecados: los pecados inadvertidos y los pecados deliberados. Con respecto a los pecados inadvertidos por yerro, era que el sumo sacerdote podía ofrecer sacrificio por el oferente cuando llegaba de una manera individual, cuando había pecado, o cuando se hacía la expiación una vez al año. Pero cuando eran por pecados deliberados, no podía hacer esa clase de sacrificio. Vamos a leer Números capítulo 15 para que nos ubiquemos un poco acá. Números capítulo 15. Dice lo siguiente: si erráis, versículo 22,
si erráis y no cumplís todos estos mandamientos que Yahvé ha hablado a Moisés, todos los que Yahvé os ha ordenado por mano de Moisés desde el día en que Yahvé dio orden y en adelante por vuestras generaciones, sucederá que si se hace por error, con desconocimiento de la asamblea, toda la asamblea ofrecerá un novillo como holocausto en olor que apacigua a Yahvé con su ofrenda vegetal y su libación, conforme al decreto, juntamente con un macho cabrío en ofrenda por el pecado. Versículo 25. Y el sacerdote hará expiación a favor de toda la congregación de los hijos de Israel, cuando se hizo por error, por desconocimiento. Y les será perdonada, pues fue error, y han hecho llevar su ofrenda, un sacrificio ígneo o de olor que apacigua, una ofrenda delante de Yahvé por su pecado, por su error. Versículo 26. Y le será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que reside entre vosotros, por cuanto fue error de todo el pueblo. Recuerde, estamos hablando de la ofrenda por el pecado que se comete por ignorancia, por hierro, el pecado chegagá. Ahora, sigamos leyendo. Y si una sola persona peca por error, versículo 27, ofrecer una cabra de un año en ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación a favor de la persona que haya pecado por error cuando yerre ante Yahvé. Y al hacer expiación a su favor, le será perdonado. Versículo 29. Una sola ley tendréis para el que yerre, tanto para el nativo entre los hijos de Israel, como para el extranjero que habita entre vosotros. Ahora, leamos el versículo 30. Más, la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Yahvé, ha blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Vamos a estudiar qué significa será cortada, porque desde que estamos leyendo Éxodo, los últimos capítulos, hasta Deuteronomio, cuando terminamos este estudio, vamos a encontrar siempre tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Sigamos. Por lo cual, ha menospreciado la palabra de Yahvé y ha traspasado su mandamiento. Tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre él. ¿Está claro? Pecado con mano alzada. Los pecados deliberados. Los pecados que se hacen soberbiamente, con orgullo, sabiendo que no se debe hacer y aún así lo hace. Bueno, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, que creo que ahora sí podemos entender este versículo 26 al 29 cuando lo compaginamos con lo que estamos aprendiendo aquí en el, en el antiguo pacto. Dice Hebreos capítulo 10 lo siguiente: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. A esto es que se refiere el antiguo pacto, de que el que viola la ley de Moisés es el que peca deliberadamente, es el que peca con mano alzada. Tiene que ser excluido del pueblo y sobre él llevará la iniquidad. En tal caso, la persona tenía que morir, no tenía perdón. Mientras que los otros pecados, de los cuales vamos a estudiar ahorita en Levítico capítulo 4, son pecados que no se consideran como mano alzada, sino que se consideran pecados por fallar, falta, ser defectuoso, fracasar, no cumplir con todos los reglamentos que el Señor les mandaba a ellos. Ellos tenían una salida, tenían que presentar su ofrenda por el pecado. ¿Cuánto mayor castigo, dice el versículo 29 sobre Hebreos 10, pensáis que el que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios
y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia. El sacrificio de Jesucristo ha sido una sola vez y ya nosotros somos salvos. Y si nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo y nos volvemos atrás, ¿qué más necesitamos? Si ya Cristo hizo todo por nosotros, queda solamente una horrenda expectación de juicio. Ya Jesucristo no satisface nuestra vida espiritual y por lo tanto, si Cristo no puede salvarme, nadie lo puede hacer. Ya estoy condenado. Esto es lo que está tratando la carta de los Hebreos. No pueden volver al pasado porque ustedes recibieron a Cristo, ustedes aceptaron que Jesucristo es el varón perfecto, el sumo sacerdote, está por encima de los ángeles, está por encima de Moisés. Y cuando ustedes dejan de tener comunión, de apartarse del camino del Señor, ustedes han apostatado y ya están eliminados. Y coloca como ejemplo el que viola la ley de Moisés de manera soberbia, altiva, es asesinar. En este punto, de esto es que queremos conversar brevemente. Vayamos entonces a Levítico capítulo 4, después de haber dado un poco de la introducción, para que entendamos, ya se leyeron los primeros 12 versículos del capítulo 4 y se habla acerca del sumo sacerdote. Desde el versículo 3 al 12 se empieza con el sacerdote ungido. Podríamos decir que la ley empieza por la casa. En la presencia del Señor actualmente y siempre ha sido, no existe que haya un sacerdote infalible. No lo hubo. El único infalible fue nuestro Señor Jesucristo y Él está en los cielos. Pero en la tierra no hay un sacerdote infalible. No existe en la palabra del Señor esa falsa enseñanza de la infalibilidad papal o la infalibilidad ministerial de alguien. Debemos comprender esto claramente. Vamos a ver el pecado de todo el pueblo. Recuerden, estamos hablando de los rituales que tenían que hacerse. En los rituales, sobre todo el pueblo, voy a leer desde el versículo 13 al 21, dice: si por ignorancia todo el pueblo de Israel peca y el asunto está oculto ante la congregación. ¿Están viendo? Por eso se llama pecado de hierro o de ignorancia. Pecaron, pero ellos no han el pecado está oculto. Pero ha transgredido alguno de los mandamientos de Yahvé respecto a cosas que no se deben hacer, resultando culpables. Versículo 14. Cuando sea manifiesto el pecado con el cual pecaron, entonces los de la congregación presentarán un novillo en ofrenda por el pecado y los conducirá delante de la tienda de reunión. Estaba oculto, pero en un momento determinado alguien les dijo: cometieron un pecado, es manifiesto. Ellos no pueden decir: yo no sabía. Recuerden, todo esto es enseñanza para nosotros. A veces caemos en asuntos de orgullo y de soberbia cuando pecamos contra un hermano. Sí, contra un hermano, para poner el ejemplo acá. Y nosotros no nos sentimos culpables. ¿Por qué? Lo hicimos sin intención. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, no me di cuenta. Un ejemplo, ¿verdad? La gente dice: sí, no me di cuenta. ¿Cuál es el problema? No, en la Biblia nos dice que cuando yo peco, aún sin la intención, aún que yo no sepa, pero el hermano me lo hace ver, en este caso yo debo pedir el perdón. De esto se está tratando. No era que yo iba a decir: bueno, es que nosotros lo sabíamos. Ellos ¿qué tenían que hacer? Tenían que presentar el novillo, el becerro, en el versículo 14, en ofrenda por el pecado, lo conducirán delante de la tienda de reunión. Seguidamente, versículo 15, los ancianos de la asamblea apoyarán sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Yahvé, y uno degollará el novillo en presencia de Yahvé. Recuerden que cuando ellos colocaban la mano sobre la víctima, ya sea el sacerdote ungido, en este caso los ancianos, uno de los ancianos en representación del pueblo, al colocar la mano es símbolo de sustitución. Sustitución, eso es lo que significa. Le estaban transfiriendo los pecados al
animal, a la víctima. Había una sustitución. Ellos deberían morir por el pecado cometido, pero el que moría era la víctima. Por eso se llama sustitución. Versículo 16. Luego el sacerdote ungido llevará una parte de la sangre del novillo a la tienda de reunión y mojando su dedo en la sangre, el sacerdote hará aspersión 7 veces ante Yahvé hacia el velo. Este es solamente el segundo ejemplo que vemos que se refiere solamente al sumo sacerdote y cuando el pecado es corporal con todo el pueblo, la sangre del novillo tenía que el sacerdote con su dedo 7 veces lanzarlo sobre el velo. 7 veces. Recuerden, el número 7 lo hemos venido estudiando desde la era patriarcal, desde Éxodo. 7 es perfecto. Hasta 7 veces. Hasta allí era el cumplimiento perfecto. Como el caso de Naamán, que tuvo que zambullirse 7 veces en el río. Si lo hacía 6, no quedaba completo. Si lo hacía 5, no. El número 7 es símbolo de todo lo completo. Hasta donde tenía que esparcir la sangre 7 veces hasta completar ese rito. Versículo 18. Pondrá luego parte de la sangre en los cuernos del altar en presencia de Yahvé en la tienda de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, situado en la entrada de la tienda de reunión. Después quitará de toda su grasa y lo dejará consumir sobre el altar, el mizbeach. Hará con él novillo, así como hizo con el novillo de expiación. Lo mismo hará con él. El sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados. Versículo 21. Luego sacará el novillo fuera del campamento y se quemará como quemó el primer novillo. El primer novillo es del sumo sacerdote. Es un sacrificio expiatorio por la congregación. ¿Está claro? Y luego habla de cuando es un jefe. En los versículos 22 al 26, no lo vamos a leer porque tiene el mismo procedimiento. Recuerde, un jefe que pecó por ignorancia. Voy a leer solamente el 22 y 23. Cuando un jefe peque por ignorancia, obrando contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé su Dios sobre lo que no debía hacer, resultando así culpable, tan pronto como se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará tan pronto, inmediatamente. Recuerden, este era el procedimiento. Igual para cuando peca cualquier miembro del pueblo de Israel. En este caso, la víctima es de inferior categoría. Recuerden, las víctimas eran escogidas de acuerdo a la importancia de las personas. En primer lugar estaba el sumo sacerdote, en segundo el pueblo, en tercero un príncipe y por cuarto un príncipe o un jefe o un rey y por último estaba el israelita común y corriente, lo cual nos da a entender algunas cosas. En sí, el pecado delante de Dios es igual. Todos pecaron y todos tenían que presentar una víctima y que esa víctima muriera en lugar de él o de ellos. Pero la diferencia aquí se hace es sobre quién recaía la culpa. A mayor responsabilidad, mayor en las consecuencias del pecado. Por eso debemos entender esto. A veces no nos damos cuenta de las responsabilidades que hay en el hogar, padre, madre, hijos, las responsabilidades que hay en un trabajo. Siempre, si una empresa quiebra, la culpa es del presidente y luego el vicepresidente y así todo. La gente no puede decir, pero ¿por qué a mí me están achacando todo? Eso va a ser de acuerdo al grado del cual tú te estás moviendo allí. Esto es muy importante que lo entendamos porque a veces nos sentimos como que juzgados injustamente, aunque puede ser verdad, somos juzgados injustamente, pero a mayor responsabilidad, a mayores dones, mayor responsabilidad y vamos a ser más señalados por todos. Es muy diferente que peque un sumo sacerdote a que peque un israelita cualquiera. ¿Suena ilógico? ¿A ustedes les parece ilógico?
pero eso es lo que nos está enseñando las Escrituras. Cuando presentan los animales de acuerdo al costo y de acuerdo a la responsabilidad que tiene. El Señor nos está presentando esto. Debemos asumir las responsabilidades en el cargo que nosotros tengamos. Ese es un punto muy importante que se nos olvida. Antes de pasar a la ley del sacrificio por el pecado, que está en el capítulo 6, versículo 24, también estudiamos en el capítulo 6, la última vez, la ley acerca de las ofrendas de paz, de la chemalín. El punto acá es que nosotros debemos aclararnos que si alguien nos hace ver una falta, nosotros no podemos decir, no, eso no está bien. Yo no me di cuenta. Vayamos a Mateo 16 un momento. Para ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña con respecto a esto. Mateo 16. No, perdón, Mateo capítulo 18, versículo 16. 15. Por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Ya. Habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos para que por boca de 2 o 3 testigos que fuere firme conste toda palabra. Y si no lo hiere a ellos, diró a la iglesia, y si hiere a la iglesia, sea tenido por gentil o publicano. De cierto os digo que todo cuanto probáis en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y cuanto permitáis en la tierra será prohibido en los cielos. La Biblia nos habla, el Señor Jesucristo nos habla insistentemente en que cuando nosotros somos sorprendidos en alguna falta, como dice Gálatas, que somos espirituales, debemos restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre, porque tal vez el hermano no se ha dado cuenta de su pecado, posiblemente lo ha hecho por ignorancia, o cuando un hermano te llega y te dice que se siente mal, que tú lo ofendiste por medio de una palabra, nosotros necesitamos escucharnos. Nosotros no podemos actuar orgullosamente y soberbio, porque puede ser que el hermano verdaderamente nosotros lo afectamos y no nos damos cuenta de ello, y porque decimos, yo no lo hice con intención, yo no voy a pedir perdón, yo no me voy a arrepentir, yo no voy a hacer eso, entonces estamos causando un daño. Esto es lo que nos presenta la ofrenda por el pecado. Son pecados que muchos de esos israelitas en el momento no se dieron cuenta, pero alguien se los hizo ver y tuvieron que cambiar su forma de actuar y tenían que presentar su ofrenda por el pecado. Ahora, en los versículos del Levítico capítulo 6, versículo 25, 26, 29 y 30, vamos a leer porque miren lo que nos enseña la ley del sacrificio por el pecado. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá, en un lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemado. Antes de explicar lo que está subrayado acá, voy a explicar el último versículo. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Quiere decir que en el día de la expiación ellos no podían comer esos animales. Cuando el sumo sacerdote metía la sangre para hacer expiación, tampoco podían comerla. Tenían que comer las ofrendas que la presentaba el israelita común y corriente, porque esa sangre no era introducida en la parte de adentro del santuario, sino que era derramada sobre el altar. Necesitamos comprender esto, porque a veces cuando no leemos bien, nos confundimos. ¿Cómo es esto? Había una sangre que se vertía alrededor del Mizbeach, o sea, el altar del holocausto.
de esa ofrenda por el pecado tenían que comer, pero la que era introducida adentro de esa no. Claro, eran más los pecados que cometía el pueblo que lo que cometiera una persona importante, etc. Ellos tenían, por mandamiento del Señor, tenían la bendición de apropiarse de este tipo de ofrenda. Entonces, este tipo de ofrendas o de carne era lo que común comían los sacerdotes y su familia, aparte de las ofrendas, de las oblaciones que llevaban el pueblo en cualquier momento. Ellos obtenían la carne de este tipo de ofrendas por el pecado y obtenían el pan por medio de las oblaciones, pero recuerden que también en las ofrendas del pecado también se ofrecían oblaciones. Y este tipo de ofrenda hacía muchas veces que los sacerdotes cayeran en gran pecado. Miren lo que dice Oseas con respecto a esto en Oseas 4:8. Dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Vamos, ¿cómo entender esto? Bueno, Oseas está recriminando al pueblo de Israel porque los sacerdotes siempre estaban pendientes o les gustaba cuando alguien llegaba a ofrecer el sacrificio por el pecado, porque sabían que de ahí ellos iban a vivir mejor. Y ellos se gozaban en la maldad del pueblo y levantaban su alma hacia eso. O sea, los sacerdotes en transcurrir del tiempo cambiaron este tipo de adoración, sobre todo en Israel, que no tenían los adoradores correctos. Ellos no les importaba, y lo vamos a ver ahorita, a ellos no les importaba realmente si el pueblo no pecaba. Es más, al contrario, a ellos les gustaría que el pueblo pecara. Cuando dice que en su maldad levantan su alma, literalmente es que elevan el alma, es decir, codician o anhelan. Entre más pecado, a ellos le iba mejor. Pero miren lo que dice el Salmo capítulo 24, versículo 4. Salmo capítulo 4, versículo 24. Salmo capítulo 24, perdón, versículo 4. Nos dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 1. Dice así. De Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Esto era lo que está condenando el profeta Oseas. ¿Qué hacían los sacerdotes? Elevaban su alma a vanidades y elevaban su alma a codiciar cosas aquí de la tierra cuando el deber de ellos era la instrucción y la enseñanza. Es muy fácil caer en el pecado de la avaricia y la glotonería con respecto al pecado del pueblo. Por lo tanto, los sacerdotes se regocijaban con el pecado de ellos, del pueblo. Mientras más sacrificios por el pecado, mayor ganancia tenían. Increíble, ¿verdad? Bueno, no les importaba que el pueblo evitara el pecado. Al contrario, se gozaban de ello para mejorar sus ganancias. Al leer nosotros todo el libro de Oseas, recuerden que se está dirigiendo a Israel, a las tribus del norte, que cayeron en idolatría y Jeroboam escogió sacerdotes de acuerdo a su gusto y los sacerdotes estaban allí era para vivir del pueblo. No les importó en ningún momento que el pueblo se corrigiera. Por eso es que en los grupos religiosos, en su mayoría los grupos religiosos, sus líderes, realmente no les interesa que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Porque si llegan al conocimiento de la verdad, pierden las ganancias materiales. Lo vimos acá, lo vemos como nos dice Oseas, capítulo 4, versículo 8. Se aprovecharon del mandamiento para exigir al pueblo
Y aparte de eso, no corregían el pecado. Si había menos pecados, si el pueblo no pecaba, ellos no comían. Entonces, o comen ellos, o comemos nosotros, pueden decir los sacerdotes. Y esto es lo que vemos nosotros actualmente, en todas las esferas sociales, pero sobre todo dentro de los grupos religiosos se ve esto y hace que las personas que quieren llegar al conocimiento de la verdad estén desanimados, porque todo es beneficio material sin importar corregir. Nada. No les interesa nada de esto. Así que, ¿cuál sería la conclusión de hoy con respecto al estudio? Hay pecados de ignorancia. Ellos tenían que al ser escuchados o les hacían ver el pecado, ellos inmediatamente tenían que presentar su ofrenda. Relación con nosotros, mucha. Nosotros debemos saber si estamos haciendo lo correcto. Cuando no lo estemos y alguien nos haga ver y que esté verdaderamente en lo correcto, la persona que nos hizo ver, nosotros debemos pedir perdón, arrepentirnos y si es pedirle disculpas al hermano, hacerlo. No entrar en orgullo como diciendo yo no sabía, a mí no me dijeron, a mí no me avisaron. Nada de eso. De luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida.